Hola, buenas tardes. ¿Serían tan amables de indicarme si están escuchando, por favor? Y se escucha, Bien, Sí se escucha, licenciado. perfecto, Perfectamente. qué bueno. Bien, entonces tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión de clase virtual correspondiente a este día. Vamos, como siempre, a comenzar preguntando si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario incluso, o algo que quiere que se le aclare o se le explique mejor en cuanto a los contenidos de la semana, ya sea de esta o de la anterior, o en relación con alguna actividad de aprendizaje o alguna actividad evaluativa. Es decir, vean, la videoconferencia como esta, entre sus finalidades, y quizás de las más importantes, es esa, tener ese contacto con ustedes a fin de que ustedes puedan resolver cualquier inquietud, cualquier duda o recibir alguna retroalimentación o alguna aclaración o ampliación de los conceptos que han podido analizar. Así que queda como quien dice, por lo menos expuesta esa posibilidad de que ustedes hagan alguna pregunta si desean. Voy a dar 5 segundos. 5, Buenas 4. tardes, Lick. Buenas tardes. Mi nombre es Wendy Ventura. Quería preguntarle sobre unas indicaciones que usted colocó en la plataforma con respecto a pasar fotos escaneadas de los apuntes que nosotros hacemos de la clase. Vale. Fíjese que en realidad es como de la mayor importancia que ustedes vayan formando lo que en pedagogía se conoce como un portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias es el equivalente a un folder de esos folders de cartulina, donde vamos metiendo cada uno de los instrumentos que hemos utilizado durante una asignatura. Lo rotulamos incluso con el nombre de la asignatura, el ciclo y el año en el cual lo cursamos, y nosotros vamos formando un portafolio o un folder con todas las evidencias académicas que hemos utilizado durante nuestro proceso de formación. Entonces, efectivamente, en las indicaciones que se han dado, especialmente en las actividades de aprendizaje, aparece eso, que ustedes deberían, y voy a utilizarlo así en el deber ser, en el plano subjetivo de lo deseado, deberían ir tomando notas, tener un cuaderno, así como en la presencialidad, tener un cuaderno e ir anotando aquellas ideas, aquellos conceptos, aquellas preguntas, aquellos casos resumidos que se presentan durante la sesión y incorporarlos en su portafolio de evidencias. Ahora, como nosotros no estamos en la presencialidad, pues yo no les podría, digamos, revisar ese portafolio porque no tenemos de momento ese contacto físico que nos permita reunirnos en un lugar, en un salón, y allí yo, muéstrame por favor su portafolio, quiero ver qué es lo que usted ha hecho. Eso es todo, quiero ver qué es lo que usted ha hecho, pues. O sea, ¿ha estado en realidad en las clases o solo viene a sentarse aquí de plantón? Entonces, es algo parecido a eso. Claro, al no estar en la presencialidad, la idea sería que ustedes conformen ese portafolio en formato digital. Y para ello es que yo les he sugerido a nivel de recomendación que tomen apuntes y después hagan capturas de imagen a través de la fotografía y hagan como que dice un archivo en PDF
de eso que han anotado ustedes. Lo incorporan en una carpeta, en su momento la comparten conmigo, esa carpeta alojada en la nube, en Dropbox, en Google Docs o Google Drive, en OneDrive o en cualquier almacenamiento que haya en la nube. Algunos hasta son gratuitos. iCloud o Megamax, qué sé yo, cualquiera. Y de esa manera, usted estaría compartiendo su portafolio de evidencias. Repito, como eso, como evidencias de aprendizaje. Allí ustedes podrían también, vaya, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de unas estrategias de aprendizaje a partir de un libro de un autor muy reconocido que les puede ayudar a mejorar la manera en que ustedes clasifican la información contenida en textos, en libros o en separatas o en artículos. Es decir, cómo organizar esa información a través de distintos instrumentos que podría perfectamente dar la pauta para ir llenando ese portafolio de evidencias. Mire, licenciado, yo he estado trabajando con un mapa cognitivo. He hecho un mapa conceptual y aquí está. He hecho un mapa mental y aquí está. Tengo un cuadro comparativo. Tengo un cuadro sinóptico. Tengo un mapa cognitivo. Es decir, las herramientas ahí están. Y lo que necesitamos es conocerlas y aplicarlas en nuestro propio proceso de aprendizaje y dejando evidencias de lo que hemos hecho. Esa es la idea. Así que de esa manera contesto su interrogante. ¿Verdad? Mi consejo entonces es que vayan tomando nota. Mira, hasta una habilidad es eso. Yo hubiera deseado aprender esa forma abreviada de escribir, la famosa taquigrafía, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Bien, ¿alguien tiene alguna otra Sí, interrogante? yo todavía, perdóname. Está bien, no tenga pena. Bien, yo le entiendo la indicación que usted nos explica de escanear o tomarle foto al cuaderno, pero yo en lo personal lo que he estado haciendo en los otros ciclos virtuales, que yo me distraigo bastante estar escribiendo rápido y estar prestando atención, ya sea a la diapositiva o lo que dice el licenciado. Entonces, lo que yo he estado haciendo es que todo lo que estoy escribiendo en clase lo estoy escribiendo en Word y todo lo dejo guardado ahí con la captura de la diapositiva que usted proyecta y todos los aportes o artículos. Yo así lo voy haciendo y si a usted le parece, yo lo podría enviar Per- así, como un documento Word. Perfecto, perfecto, perfecto. Mucho mejor porque ya está usted utilizando la tecnología, las tecnologías de la información y del conocimiento, las TICs, y eso es mucho mejor, definitivamente. Así que no tengo ningún reparo en esa forma de proceder. Me parece muy buena, muy útil, muy práctica y muy moderna, innovadora. Así que está bien. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Puede seguir de esa misma manera. Bien, ¿alguien más tiene alguna interrogante? Miren, estuvieron trabajando en un foro, ¿no? Un foro, no les queda dudas en cuanto al foro. Li- Ajá. Vale. Buenas tardes, soy Mari Mercedes. Buenas tardes, Yo Mar. quería hacerle una pregunta, Lee. Ok. Bueno, sí, tiene que ver con la clase de la semana pasada. Nosotros en el foro, pues, trabajamos, ¿verdad? Los dos tipos en este caso, de procesos declarativos civiles y mercantiles, en el caso del común y el abreviado. Pero a mí la duda que me quedó fue que en el contenido de la semana pasada, pues, yo pude observar que aparecía la clasificación de esto, ¿verdad? Y aparecían tanto los declarativos de conocimiento, los de ejecución y los cautelar, ¿verdad? Sí. Entonces yo quería ver si usted me podía explicar una diferencia entre estos tres. O sea, cómo puedo yo identificar de forma fácil cuando estoy en presencia de un declarativo o de conocimiento, uno de ejecución y uno cautelar. Ok, con gusto, con gusto. Y es buena su pregunta porque a lo mejor
algunos de sus compañeros y compañeras tengan la misma duda, ¿verdad? Y la explicación ampliada que yo les pueda dar les va a servir. Vean, efectivamente, el proceso es un instrumento, es como un vehículo por medio del cual el Estado, que tiene, digamos, por disposición constitucional misma, a través del órgano judicial o jurisdiccional, la potestad de administrar justicia conforme a las leyes y a la Constitución misma, el vehículo que se utiliza para las soluciones de los conflictos que se presentan entre las personas, entre los ciudadanos, es el proceso. El proceso. Y hay proceso en múltiples áreas de la actividad humana, en las distintas materias o ámbitos de aplicación de la vida misma. Tenemos pues procesos constitucionales o procedimientos, como se les suele llamar también, por ejemplo, el habeas corpus o exhibición de la persona, el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, normativas, el proceso también de amparo, que son constitucionales y tienen su propia ley y su propia manera de proceder. De ahí, desde la Constitución misma que le da sustento a estos procesos, pues pasamos por el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia, que también nos enseña la forma de resolver los conflictos que se dan en el seno de la familia. Tenemos procesos administrativos, tenemos procesos laborales, tenemos procesos penales. Miren la relevancia que tiene para un abogado en ejercicio el conocer cómo se tramitan bueno, los aspectos penales de la vida. Estoy en clases ahorita, le llamo al salir de clases, oye. Entonces les decía, cuando vemos los periódicos, pues, ahorita, por ejemplo, cómo se cuenta de las capturas que se dieron de algunos ex funcionarios estatales, ministros, qué sé yo, diputados, etcétera, y luego que son presentados ante un juez y que el juez va a resolver esto y aquello. Entonces, no sé si a usted les da algún tipo de inquietud de cómo comportarse ya como abogado. ¿Va? Digamos que uno de ellos dijera, mire, yo quiero que usted me ayude, yo quiero que usted me represente, yo quiero que usted sea mi abogado. Entonces, hay que conocer cómo proceder para lograr, pues ahí, pues, dependiendo, ¿no? Que se haga justicia por lo menos, ¿no? Que se aplique la ley en la medida que corresponda, ni más ni menos, qué sé yo. Tenemos también, y ese es nuestro campo de aplicación, por lo menos en esta asignatura, los procesos civiles y mercantiles que tienen que ver con el derecho patrimonial. Entonces, ya dentro del área civil y mercantil, ahí es donde entra en juego la necesidad de estos saberes, de estos conocimientos. ¿Qué clase de proceso se va a iniciar para resolver el conflicto de intereses de relevancia jurídica que motiva el ejercicio de ese derecho de acción? Es decir, el poder llegar ante un tribunal en representación de otra persona que nos ha buscado y nos ha contratado para que le representemos, el derecho de acción a fin de obtener la satisfacción de una pretensión. ¿De qué clase de proceso es el que hay que seguir? Y ahí es donde entra esta clasificación que se hace, obviamente, a nivel teórico, doctrinario, por diversos autores que no necesariamente son unánimes y coincidentes. Para algunos autores la clasificación es una, para otros es otra, aparte de que hay criterios de clasificación que también distinguen. Pero todo esto es académico, todo esto es didáctico, todo esto es para que nosotros podamos, pues, conocer, aprender
los distintos tipos de proceso que hay. Y es ahí donde la explicación que ustedes pudieron leer en la presentación de la semana decía que de acuerdo con su función hay 3 tipos o clases de procesos. Ahí tenemos los procesos declarativos o de conocimiento, los procesos de ejecución y los procesos cautelares. ¿Cómo diferenciar entre uno y otro? Fácil. Comencemos con el más sencillo, con el cautelar. Miren, usted tiene un derecho frente a otra persona. Usted es acreedor de otra persona. Esa otra persona está obligada en virtud de la ley, en virtud de un contrato, en virtud de un cuasi contrato, en virtud de un delito, en virtud de un cuasi delito, es decir, en virtud de una cualquiera de las fuentes de obligaciones que existen, esa persona está obligada para con usted. Bonito sería que esa persona cumpliera con su obligación sin ser compelida, es decir, de manera voluntaria, y que lo hiciera en forma íntegra y en forma oportuna. Eso sería lo ideal. Y que conste, se dan muchísimos casos de cumplimiento voluntario. ¿Qué necesidad hay de tribunales frente a casos como ese? Ninguna. ¿Y para qué? Y no está cumpliendo voluntariamente, pues el problema se da. Número 1, cuando no se cumple voluntariamente, aunque se reconozca que se tiene la obligación, pero no se cumple voluntariamente. Le da lo mismo. ¿Me debes? Sí, te debo. ¿Cumplí? No, ¿para qué? No, espérate. No, hay después. O sea, allí es donde se da el conflicto. Allí es donde se da el problema. El no reconocimiento de la obligación o el no cumplimiento de la misma. Ahora bien, usted como acreedor dice, puchica mano, este ya me fregó. Y yo que lo hacía, vea, como que dije, lo hacía honesto, lo hacía íntegro, lo hacía responsable. Bueno, eso en el caso de una relación contractual. Pero recuerden que también puede haber otro tipo de relaciones que no sean contractuales, pues que no tengan nada que ver el consentimiento previo al origen o nacimiento de la obligación. Entonces, tenemos ese escenario donde usted es el acreedor y su deudor no ha cumplido voluntariamente. Aquí tenemos varios escenarios también comentados en el material. Primero, la autotutela. La autotutela, ¿qué implicaría? Implicaría tomar justicia por su propia mano. La autotutela implicaría prescindir de la existencia del Estado a través del órgano judicial, hacer caso omiso, soslayar que hay tribunales y llegar usted a hacer valer su derecho. ¿Cómo? Pues vaya usted a saber. Desde ponerle tal vez una pistola en la cabeza hasta apretarlo del cuello. ¿Qué sé yo? Pagame y pagame. Es decir, no sé. Hasta, qué sé yo, pues vigiarlo por ahí, y cuando deja mal estacionado el carro, tal vez lo deja encendido, subirse y agarrar camino usted con el carro, no sé. Autotutela, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, decían antaño, para limitar un poco los excesos de la autotutela o venganza privada. Pero no. La autotutela, hasta cierto punto, no puede considerarse regla general. Por excepción, sí podríamos validar.
algunos casos de autotutela, como por ejemplo en el ámbito penal, la legítima defensa. En el ámbito civil, el derecho legal de retención, como ejemplo de autotutela. El que usted tenga algo en su poder que legítimamente lo tuvo y rechace su entrega mientras no le paguen. Lo que podría hacer el dueño de un taller con el vehículo que le llevaron a reparar, ya está reparado, el hombre le debe $300 por la mano de obra, aquí vengo por el carro, ok, mis 300, no, no los tengo, deme el carro, no, 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 te lo voy a dar hasta que me pagues. Autotutela, derecho legal de retención, está normado, no puede ser para siempre, es decir, sí puede, pero luego tiene que demandar. Bueno, a lo que quiero llegar es que frente a un conflicto de intereses hay escenarios, hay alternativas, hay posibilidades. La autotutela es una de ellas. La autocomposición es otra. Negociar, dialogar, conciliar, mediar. Es válida perfectamente. La autocomposición, es decir, la negociación, la transacción. Usted puede conciliar y resolver el conflicto sin necesidad de un tercero ajeno al mismo. Perfectamente válido. Pero el que nos interesa a efectos de esta asignatura es la heterocomposición, que es cuando se confía o se pone en manos de un tercero la solución del conflicto. Ese tercero puede ser un árbitro. Es decir, es válido el arbitraje como forma heterocompositiva de resolver un conflicto. Es decir, de antemano y de común acuerdo se designa que sea un árbitro o un tribunal arbitral el que resuelva el conflicto. Eso es válido también. Pero lo usual es que en la heterocomposición intervenga un juez, el juez de la causa, alguien que ha sido investido con jurisdicción y con competencia y que conoce el derecho y en teoría es imparcial. Conoce las normas procesales, sabe cómo aplicarlas y sabe cómo garantizar los derechos de las personas que intervienen en el proceso. El proceso es el vehículo, es la herramienta, es el instrumento que se utiliza precisamente para esa resolución heterocompositiva del conflicto. Entonces, por su función, volviendo al punto, los procesos pueden ser de conocimiento o declarativos. Pueden ser ejecutivos o de ejecución o pueden ser cautelares. El cautelar es aquel que lo que pretende es que el tribunal o juez dicte una medida anticipada, cuya finalidad es asegurar o garantizar el cumplimiento de la resolución definitiva que se va a pronunciar, pero hasta después. Es decir, ya como punto final del proceso. Entonces, temeroso usted, temeroso como acreedor, como demandante y con razón justificada, temeroso de que a la hora en que se pronuncie sentencia, el deudor ya no va a tener bienes a su nombre en los cuales hacer valer la ejecución de la sentencia, porque eso se da muchísimo también, que las personas enajenan sus bienes, su patrimonio, para no tener con qué responder. De tal manera que al tener una sentencia y no hay bienes en los cuales hacerla valer, es como no tener nada, pues no es práctico. Entonces, las medidas cautelares, que son la finalidad del proceso cautelar, buscan garantizar de antemano, en forma anticipada, que
va a haber patrimonio en el cual hacer efectiva la sentencia definitiva que se pronuncia después. Entonces, eso es lo que se busca con las medidas cautelares mediante un proceso cautelar. Eso obviamente tiene que ser, por lo general, previo al proceso, aunque también puede ser como acto inicial del mismo. Como que no necesariamente previo, pero también puede ser dentro del proceso, pero antes, por supuesto, de la sentencia. Dicta la sentencia, ya no tiene sentido la medida cautelar. El proceso de declarativo o de conocimiento es parte de una incertidumbre. Es decir, sí, hay un conflicto de derechos, hay un conflicto de intereses, pero no hay certeza en cuanto a la existencia del derecho. No hay certeza en cuanto a la calidad que una parte se atribuye de ser acreedor de la otra. Y no hay esa certeza porque la persona o el sujeto que quiere hacer valer su derecho con respecto al otro y viceversa, se niegan recíprocamente ese derecho que el otro se autoatribuye. ¿Vos me debes? No, no te debo. ¿Vos fuiste el que hizo tal cosa? No, no fui yo. Mira, fue por tu culpa. No, 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 no. No hubo culpa. Actué con la debida diligencia. No, que mira, que vos sos mi deudor. No, no soy tu deudor. No te debo nada. Es decir, hay pues una incertidumbre absoluta. De allí que el proceso busque declarar la existencia de ese derecho, lo que equivale a decir declarar la existencia de esa obligación en cabeza del deudor o de quien se le dice que es el deudor. Entonces, en principio, y como su nombre lo indica, un proceso declarativo, eso es lo que pretende o lo que busca. La declaración de la existencia de un derecho para terminar con esa incertidumbre, con esa falta de certeza y generar esa convicción mediante una sentencia declarativa de que efectivamente uno es acreedor y el otro es deudor. Lick, tengo una pregunta. Dígame. Eso que usted acaba de mencionar, que no existe esa certeza de que él es el deudor, eso aplicaría en casos que no hay papeles, porque casi siempre hay. O no se reconoce, o cómo. Exacto, exacto. Mire, aunque haya documentos que acrediten la existencia de una obligación, igual podría darse el caso de un no reconocimiento de la obligación. Miren, les pongo varios ejemplos. Uno de ellos es cierto, yo firmé ese documento, pero ya no le debo, ya le pagué. No hay certeza de que sea deudor porque en el intervalo entre la firma del documento y la fecha en que se reclama, pudo haber pagado. Otro ejemplo, mire, allí dice que yo llegué donde ese notario y que yo firmé, pero ¿sabe qué? Yo no he ido donde ese notario. Esa firma que dice ahí que es mía, ni se parece. Yo no la he puesto. Está negando su intervención en ese instrumento, aunque el instrumento exista. Otro ejemplo todavía más común. Mire, que yo le di poder a esa persona si yo ni la conozco. Ahí aparece que está actuando como apoderado mío o apoderada, pero yo nunca le he firmado un poder a esa persona. Ese poder es falso. Es otro ejemplo. Entonces, hay varias coyunturas o circunstancias que se pueden dar que justifican el que haya duda, el que haya incertidumbre. ¿Será cierto que debe? Entonces, hay que entrar en un proceso declarativo o de conocimiento para, con las pruebas, ya sea de cargo o de descargo, determinar si en verdad existe o no el derecho o su equivalente, la obligación.
Recuerden que derecho y obligación son las dos caras de una misma moneda. Así como hablamos de derecho pensando en el acreedor, igual debemos hablar de obligación pensando en el deudor, pero de una misma y única relación jurídica, la relación obligacional. Pero también tengan muy presente que las fuentes de obligaciones son múltiples, no solamente es el contrato. El contrato es una de por lo menos 6 fuentes de obligaciones. Eventualmente usted podrá invocar que es acreedor de alguien utilizando un contrato, perfecto. Pero ¿y cuando no hay contrato? Cuando la obligación nace de otra fuente, hay que declarar su existencia en un proceso de conocimiento o declarativo. Eventualmente, ese mismo proceso declarativo también sirve para constituir un derecho o una relación jurídica o una obligación, no para declararlo, en cuyo caso estaría existiendo con anterioridad, pero hay que declararlo. No, sino para que nazca, para constituirlo, lo cual es un poco diferente, pero también es a través de un proceso declarativo. Y a veces el proceso declarativo también busca una condena. Es decir, lo que se pretende es que se condene al deudor a una prestación que puede ser dar, hacer o no hacer. Lo que busca es la condena. Ahora, el proceso de ejecución es parte de un supuesto diametralmente opuesto al anterior, al declarativo. Si en el declarativo es la incertidumbre, la duda, la falta de certeza, la inseguridad, en el de ejecución es lo contrario. Allí no hay duda alguna. Allí no hay incertidumbre. Allí hay certeza. Y esa certeza es la que justifica que de entrada nos vayamos ya a ejecutar el derecho. No hay necesidad, o ya se hizo antes, de un proceso cognitivo. Repito, no hay necesidad o ya se hizo antes. Y por haberlo hecho antes, ya tenemos una sentencia declarativa, de condena, constitutiva. Y esa sentencia ya nos da la seguridad que antes no teníamos. De tal manera que esa podría ser, y con ello espero haber contestado su pregunta, la diferencia entre un proceso de conocimiento cognitivo o declarativo y un proceso de ejecución, que en uno hay incertidumbre y en el otro hay certeza. Mientras que el cautelar busca otra cosa diferente, garantizar de antemano las resultas del proceso. Y eso es a través de las medidas cautelares que parten de 2 presupuestos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Es decir, no son antojadizas, no son arbitrarias, no son caprichosas, no. Tienen que estar fundamentadas en esos 2 principios en los que se fundamenta toda medida cautelar, incluyendo la detención de una persona en los procesos penales, incluyendo eso. La apariencia del buen derecho, es decir, aunque no hay certeza, pero por lo menos hay una apariencia de que el derecho se tiene. Y el peligro en la demora. Es decir, efectivamente hay un buen chance, una buena oportunidad de que mi derecho se quede frustrado si no tomamos esta medida, pero ya. Por ejemplo, un embargo, una anotación preventiva para ponerle una cuña. Mire, este fulano ya va a vender. Entonces pongámosle una cuña a nivel de registro para que cualquiera que llegue a verificar se dé cuenta de que no va a poder vender porque tiene un reparo, tiene una anotación preventiva. Bien, ¿alguien tiene alguna otra interrogante? ¿Alguna otra pregunta? Brian, como que... Sí. Brian. Okay. Yo tengo una duda. Es con respecto a esos 2 procesos, el de ejecución y el declarativo.
Para que, digamos, se dé el de ejecución, sí tendría que, en algunos casos, haber llevado un proceso declarativo previamente, en algunos casos, no en todos. Así es, en algunos casos, no necesariamente en todos. Eh, déjeme recordar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver, aquí creo tener. Vamos a ver. Creo que esto. Vaya, vamos a buscar los títulos de ejecución y vamos a tratar de determinar cuáles. Aquí están, en el 554. Déjenme mostrárselo. A ver, lo logro aquí en el sidecar. Ok. Miren, aquí hay un artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil que se llama Títulos de Ejecución Nacionales. Quiero ver si puedo hacer que esto. ¿Qué está pasando aquí? Vaya, dice este artículo 554, para que la ejecución forzosa tenga lugar a fin de garantizar el resultado de un proceso, dar efectividad a la protección jurisdiccional otorgada en el proceso declarativo, se necesita un título que la lleve aparejada. Son títulos de ejecución. Aquí está. Las sentencias judiciales firmes. Ese es el caso de una sentencia que fue el resultado o el producto de un proceso declarativo. La sentencia judicial, eso sí, firme, que ya no admite más recurso, sea porque ya se intentaron y se fallaron, o porque no se intentaron y transcurrió el tiempo para poderlos interponer. Es decir, una sentencia judicial firme es un título de ejecución, que por ende da paso a un proceso de ejecución. Los laudos arbitrales, esta equivale a la sentencia, lo único que es la dictada por un tribunal arbitral, solo que se le conoce como laudo en lugar de llamarle sentencia, pero es equivalente. Luego tenemos los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el juez o tribunal. Es otro caso en donde procede un proceso de ejecución y no cognitivo o declarativo, porque siendo que se aprobó y homologó por un juez, también tiene la misma eficacia que una sentencia. Es decir, es como que fuera una sentencia judicial firme, un acuerdo o una transacción aprobada y homologada por un juez. Entonces, no necesitamos proceso cognitivo o declarativo en tal caso, sino que de una vez nos vamos al proceso de ejecución. Las multas procesales. Una multa impuesta solo es de ir a traer. Las planillas de costas judiciales visadas por el juez contra la parte que las ha causado y cualesquiera otras resoluciones judiciales que conforme a este código lleven aparejada ejecución. Y también hay títulos de ejecución extranjeros, que son las sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin a un proceso, y los laudos arbitrales extranjeros reconocidos en El Salvador. Contestando su pregunta, efectivamente, a veces va a ser precedido de un proceso declarativo que termina en una sentencia firme y a veces no. Esa sería como la respuesta. A veces sí, a veces no. Porque los títulos de ejecución que dan paso a un proceso de ejecución incluyen
a la sentencia definitiva firme, pero no se queda en ella, sino que incluye otras también que no son necesariamente resultado de un proceso declarativo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aprovechen porque la idea de estas sesiones, como repito una y otra vez, es esa, la interacción entre ustedes y yo. Es más, lo ideal, pues no hemos llegado ahí todavía, pero lo ideal, los materiales se publican el lunes a las 8 de la mañana. A veces, con un poco de suerte, desde el domingo en la noche ya quedan publicados, a veces. Pero el deber ser es que a las 8 de la mañana del lunes se publican los contenidos. Significa que tienen el lunes desde las 8 de la mañana, todo el martes y parte de la mañana del miércoles para leer esos contenidos. Y no los contenidos de la semana pasada. Bueno, lo ideal es los contenidos que se publicaron ese lunes a las 8 de la mañana. Te va leyendo, va estudiando. Voy a creer yo que todo lo va a entender, todo lo que ha leído. Voy a creer. No, yo creo que no. Más de alguna palabra, más de alguna frase, más de alguna explicación por ahí, queda aquello un poco oscuro, pues. Entonces, ahí mire, anote en su mismo cuaderno las preguntas, traiga a la videoclase 2, 3, 4 preguntas de lo que ha leído. Eso también es una evidencia de que usted está aprendiendo. Pero si usted viene y está ahí pasivamente, ojalá que por lo menos no solamente aparezca conectado aquí o conectada, sino que también esté allí usted, ojalá, cosa que no me consta lamentablemente, porque como ni la cámara a veces queremos encender. Pero bien, el punto es que estas sesiones, honestamente, no deberían ser para, qué sé yo, para lo tradicional, ¿no? Que es una clase, unas explicaciones, una diapositiva, ir pasando y no, 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 eso no es. Si para eso no se les dan los materiales con anticipación, pues, o sea, lo ideal es que estas sesiones sirvan para la retroalimentación, para que ustedes hagan las preguntas y el profesor comparta con ustedes su opinión al respecto. Así que, repito, Licenciado. a ver, no sé si fue Gerson o fue Brian. Gerson. Sí, sí, sí. Eh, yo vi el video de la semana pasada y me quedó una duda, porque ahí la persona que expone los procesos declarativos establece sobre el proceso ordinario y el verbal, pero no sé si el ordinario es el mismo proceso común. Y también me entró otra duda cuando ella explicaba que en el proceso ordinario no, como que no encaja el derecho de rectificación, algo así decía ella. Solo se tutelaban aquellos derechos fundamentales. Muy bien, muy bien. Gracias por su pregunta. Vean, nosotros aquí en El Salvador tenemos muy poca producción académica. No que no tengamos, sí tenemos, pero es muy poca. Entonces, cuando uno como profesor prepara los contenidos, uno busca, por ejemplo, en YouTube, algunos videos o en Google, algunos materiales. A veces uno con un poco de suerte encuentra algunos autores salvadoreños, pero en la mayoría de los casos no. No tenemos una producción local. Entonces, de repente nos encontramos con algún folleto, con alguna separata, con un artículo, con algún libro en el mejor de los casos, pero de autores extranjeros. Entonces, por ejemplo,
Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil no es que sea copia y pega literal de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. No es literal la copia y pega, pero se fundamenta en esa ley, en la famosa LEC, Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Entonces, de repente nos encontramos con un autor de esa nacionalidad, o a veces mexicano, o a veces chapín, o a veces argentino, y bueno, vemos el video y encontramos que tiene algo de parecido, algo de parecido, o por lo menos las explicaciones que se dan en la teoría encaja con nuestras instituciones. Entonces, la precaución que nosotros debemos tomar, y ello es así no solo en esta materia, sino que en todas, es en principio ver de dónde es el autor que estamos viendo, que estamos leyendo, que estamos escuchando. O, en todo caso, cuál es la legislación que está tomando como base para sus explicaciones. Entonces, efectivamente, vamos a encontrar similitudes y vamos a encontrar diferencias. Por ejemplo, nuestro Código de Procedimientos Civiles, ya derogado para casos nuevos, pero vigente para casos antiguos, ese sí contemplaba el juicio civil ordinario, el juicio extraordinario, y dentro del extraordinario había uno que se llamaba verbal. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil ya no contempla esa misma forma de denominar a los procesos. Bueno, antes le llamaba juicio, hoy ya no se le llama juicio, se le llama proceso. Entonces, el ordinario de antes, llamémosle así, de antes, es el que hoy conocemos como común, pero con la salvedad de que el declarativo se ha dividido en común y en abreviado, dependiendo la cuantía de lo que se esté reclamando en la demanda. Entonces, la figura del juicio verbal nosotros ya no la tenemos, pero me parece, a partir de la explicación que da esa profesora, que en España se sigue manteniendo. Entonces, digamos, para evitar esa confusión, la recomendación que yo le podría dar sería esa. Primero, asegurarnos la nacionalidad y, en todo caso, la legislación de qué país ese autor o autora están usando. Y luego hacer un ejercicio de comparación. Mire, yo le pediría a usted y a todos los demás que utilicemos los motores de búsqueda. Coloquémonos al inicio de un cuerpo normativo, del Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, o de ese libro gratuito que el Consejo Nacional de la Judicatura ha puesto a nuestra disposición y que se llama Código Procesal Civil y Mercantil comentado, versión 2016, que yo les recomiendo muchísimo, y con el motor de búsqueda que normalmente es control F, ¿verdad? F, find, control F. Busquemos, por ejemplo, verbal. Le damos clic, ahí nos va a aparecer la palabra verbal y vamos a ver si se vincula con algún proceso verbal ordinario. Y así podemos nosotros hacer una investigación documental de esas figuras, de esos términos, y ver si aparecen en nuestro código, por ejemplo. Y si no aparecen, pues entonces, no, pues aquí no, eso no va. En nuestro país no va porque ya lo busqué y no lo encontré, ¿verdad? Esa es como una parte de las competencias cuando nosotros vamos buscando el nivel estratégico, que es el nivel más elevado que podemos lograr en materia de competencias. Recuerden que son 5 niveles: el preformal, el resolutivo,
caramba, el autónomo, el estratégico y hay el receptivo. Hay un preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Entonces, esos son los niveles de competencia. Y cuando nosotros vamos más allá de lo que se nos explica o incluso de los mismos contenidos, vamos más allá, es porque en realidad estamos buscando un nivel estratégico. Bien, espero haber contestado su pregunta y la respuesta ya resumida es que estábamos en presencia de una autora española cuya nomenclatura es diferente a la nuestra, la forma de denominar los procesos. ¿Alguna otra pregunta? Lick, sí. Dígame. Yo tengo una pregunta con respecto a la temática de esta semana y es con respecto al principio de defensa, audiencia y contradicción, específicamente en lo dictado por el artículo 184 y 185 del procesal civil y mercantil. Y mi duda es que a la hora de que alguien es demandado, él a la hora de responder esa demanda lo hace por un documento en específico y a la hora de la reconvención es otro documento o son dos documentos o uno solo. En la misma reconvención, que en teoría sería, yo creo que es como una contrademanda, creería, pero si no, ahí explicaría usted, sería que sería un mismo documento o serían dos documentos para poderlo plasmar esa reconvención. No sé si me di a explicar bien la pregunta. Muy bien. Ahorita le contesto. Dependiendo la clase de proceso que se haya iniciado, así será el trámite para la reconvención. Usted tiene razón al razonar que la reconvención es la misma contrademanda. Un fulano me demanda a mí y me reclama X prestación, pero resulta que yo tengo una pretensión también con respecto a él o ella. Claro, tiene que ser una pretensión que de alguna manera tenga conexión. O sea, no puede ser, como que dice, pretensiones totalmente desvinculadas entre sí, porque entonces no procedería la reconvención que se va a conocer en el mismo proceso, sino que si hay una desvinculación absoluta, tiene que ser una demanda diferente en otro tipo de proceso y es a veces hasta en otro lugar. Entonces, cuando existe esa conexión entre la demanda y la contrademanda o reconvención, entonces sí se puede hacer dentro del mismo proceso. Ahora, en estos artículos que usted mencionó, estos artículos están referidos a la intervención del demandado, pero dentro de un proceso declarativo común. En otras palabras, si el proceso que se inició y del cual se demandó, valga la redundancia, al demandado, es común ese proceso, entonces sí vamos a aplicar estas disposiciones. Y contestando su pregunta específica, en el artículo 285 dice, al contestar la demanda, el demandado podrá. Eso significa que es potestativo en él. Podrá. No dice deberá. Si dijera deberá, quiere decir que él tendría que hacerlo necesariamente en ese momento, al tener, por supuesto, algo que reclamar por su parte. Pero es potestativo. Cuando dice que es potestativo, significa que queda a opción de él si lo hace al contestar la demanda o si lo hace en otro momento, mediante una demanda separada, presentada ante el mismo tribunal o ante cualquier otro que tenga, por supuesto, competencia por razón de la materia, por razón del territorio, por razón del objeto de la litis, es decir,
competencia funcional. Entonces, cuando dice que es podrá, significa que queda a opción o criterio de él demandar al contestar la demanda o hacerlo en otro momento. Ojo, ojo. Si la conexión es tal que las sentencias que se pudieran pronunciar serían contradictorias entre sí, habrá que acumular. La acumulación es otra figura procesal de la cual vamos a aprender en su momento. Pero la acumulación tiene como finalidad que una sola sentencia resuelva pretensiones que están vinculadas entre sí y que aconseja esa vinculación o ese nexo que sea una sola sentencia para evitar contradicciones entre sentencias distintas que resuelven pretensiones que son conexas entre sí. Entonces, respondiendo la pregunta suya, él puede hacerlo al contestar la demanda y tendría que ser en el mismo escrito de contestación. Es decir, no es que él va a llegar al juzgado por medio de su abogado, por supuesto, y va a decir, vaya, aquí está la contestación, miren, recíbamela por favor, póngamela ahí la firma y el sello de recibido, la fecha. Ok, y aquí está la reconvención. No, es decir, si está optando por hacerlo en base a este artículo, en el mismo escrito donde está contestando la demanda, en ese mismo, y eso sí, separado, no va a ser una sola melcocha ahí de contestación y reconvención, no, tiene que haber una estructura, un orden interno del escrito, pero en el mismo escrito, allí se consigna la reconvención, por supuesto, separado, ¿no? Que quede claro lo que es contestación y lo que es reconvención, la cual tiene que reunir los mismos requisitos de una demanda como que si fuera desde cero. Es decir, demanda es demanda. Es decir, no importa si es originaria o reconvención, pero tiene que cumplir los requisitos de la demanda. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Me pareció que había alguien más que había activado su micrófono. Yoli, buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. Fíjese que yo le estuve dando lectura a los materiales complementarios y interpreté los tipos de principios que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Pero en esta segunda semana, usted subió un documento que se llama el desplazamiento de los principios procesales a las garantías que consolidan un nuevo derecho procesal constitucional. Yo interpreté dicho documento, pero a través de garantías constitucionales. No sé si usted me podría explicar, pero en un encajamiento un poco más civil y mercantil. Ok, muy bien, muy bien. Efectivamente, su pregunta tiene todo que ver con los contenidos de esta semana, en el sentido de que nos corresponde hablar de los principios del proceso civil y mercantil. Entonces, la relación que hay entre estos principios y la Constitución de la República es una relación directa, íntima, estrecha. Es decir, el debido proceso es un proceso constitucionalmente configurado. Es un proceso que recoge de manera insoslayable, de manera inescindible, de manera que no se puedan separar precisamente los derechos y las garantías constitucionales. Ahí tenemos, por vía de ejemplo, el derecho a la protección jurisdiccional, que es esa prerrogativa que todos tenemos como ciudadanos de acudir ante el órgano jurisdiccional
ante los juzgados, ante los tribunales y, eso sí, de la manera establecida en la ley, pedir, es decir, plantear en una demanda como vehículo una pretensión en el ejercicio del derecho de acción. Entonces, el derecho a la protección jurisdiccional tiene implicaciones importantes que se mencionan en el documento que se ha compartido con ustedes. Una tutela judicial efectiva, reconocimiento y aplicación de principios fundamentales como el principio de legalidad, en cuya virtud no se pueden crear procedimientos ad hoc. Ad hoc es una forma de decir para el caso concreto, como que dice, a este juzguémoslo con esta normativa que hemos creado ahorita para él. Miren, estamos en una situación tal que podemos llegar a niveles en los cuales el principio de legalidad sea inobservado, porque estamos en una coyuntura político-social muy crítica, déjenme decirlo. Entonces, pero pongamos también un poco de fe en Dios primeramente y en segundo lugar en la institucionalidad democrática del Estado y confiemos de que tal vez no suceda, pero ya se han dado evidencias fuertes de que los principios como que no son prioridad en el gobierno. Bueno, independencia de poderes, rendición de cuentas, es algo que está como faltando. Hay muchas cosas buenas, no lo podemos negar. Por ejemplo, el sistema de salud, la vacunación y todo eso, fantástico. Pero hay otras cositas que podrían mejorar. Entonces, lo que quiero con esto decir es de que la Constitución de la República es ley primaria. Y en la pirámide de Kelsen está en la cúspide, lo que significa que ella es la que debe informar todo lo que está debajo de ella, lo que está por debajo o infraconstitucional tiene que ceder ante la Constitución. Principio de legalidad, principio de esa garantía de audiencia, de defensa, de contradicción, son constitucionales. Nadie, dice la Constitución, puede ser privado de ninguno de sus derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio conforme a las leyes. Es decir, el derecho de audiencia tiene que potenciarse. Claro, no hay derechos absolutos, eso que quede clarito también. No hay derechos absolutos. Todos los derechos tienen limitaciones, tienen excepciones que se justifican. Para el caso del derecho de audiencia, por vía de ejemplo, se menciona precisamente las medidas cautelares, de las que hablábamos en el proceso cautelar, porque sería ineficaz anunciar a aquel que será sujeto de estas medidas que se van a practicar. Entonces se hacen, pero es muy excepcional. De hecho, el código dice que solo cuando la ley lo autorice expresamente se tomarán decisiones sin oír a la persona que resulte afectada por esa decisión. Otro ejemplo en donde se excepciona la garantía del derecho de audiencia es cuando la propia persona no ha querido, digamos, que se le tome en cuenta, pues, como por ejemplo cuando no contesta a la demanda y es declarado rebelde dentro de un proceso. Entonces, pero aún así, hay ciertas decisiones que aunque haya sido declarado rebelde, se le tienen que hacer saber, como por ejemplo la sentencia definitiva. Esa, aunque esté rebelde, siempre hay que notificársela porque con ello se apertura otro derecho constitucional como es el derecho a la segunda instancia, el derecho a recurrir, a presentar un recurso. Tenemos también en esa amplia gama de garantías constitucionales el derecho de contradicción. Es decir, el que no se tome una decisión sin antes oír lo que yo tenga que decir, derecho de audiencia, pero también darme la oportunidad de tener una equidad
o una igualdad de armas, dice la doctrina. Es decir, el principio de igualdad también se ve garantizado en el debido proceso y viene igualmente de la Constitución. Entonces, en resumen, podríamos decir que estos principios que informan el debido proceso tienen su base en la Constitución misma. Son prácticamente un desarrollo de las garantías establecidas en la Carta Magna y que un proceso debido los tiene que respetar necesariamente. Ahora, parece que habían allí en las actividades de la semana algunos casos que tienen que ver con estos principios. Déjenme ver si puedo remitirme a ellos. Estamos aquí. Vamos en la segunda semana. Aquí está, miren, evaluación semana 2, resolución de casos. Entonces, dice, las preguntas que se formulan a continuación de cada caso deberán responderlas con argumentos de derecho. Deben citar las disposiciones jurídicas pertinentes del Código Procesal Civil y Mercantil. Sus respuestas deben ser concisas, con un máximo de 250 palabras, y tienen hasta la fecha indicada para realizar su prueba, que es el domingo 1 de agosto. Miren, recuerden que la próxima semana no vamos a tener actividad. Es una semana de descanso. Se desea que estén libres de actividades académicas porque es una semana de vacación. Pues entonces, vacación es vacación. Entonces, el 1 de agosto van a tener que hacer esto. Y veamos la vista previa. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Ok. Son 250 palabras respondiendo las 6 preguntas como máximo. Déjenme checar. Dice, deben ser concisos en una... No es por cada dificultad. Es como un máximo, pero no por todo, porque entonces tendrían que reducirlas a, qué sé yo, 60, 70 palabras por cada respuesta. No, es por cada una. Por ejemplo, aquí está, pregunta 1, caso 1, pregunta 1. Y aquí está el caso. En un proceso común, el demandado es emplazado y le es otorgado 20 días para contestar la demanda. Justo en el día 10, él decide contestar la demanda en sentido negativo. Luego de presentar la contestación, en el día siguiente, el juez convoca a las partes a la celebración de la audiencia preparatoria, según el 290. Dicha resolución le es notificada a las partes el día siguiente. El demandado, al ver la resolución, presenta un escrito en el que efectúa alegaciones adicionales a las ya planteadas, pues considera que los 20 días que se le dieron de plazo para contestar la demanda no han pasado, no han vencido. Y el día siguiente, el juez le dice, no ha lugar a incorporar las nuevas alegaciones porque usted ya contestó la demanda. Y porque usted ya contestó, yo convoqué ya a audiencia preparatoria. Entonces aquí está la pregunta y aquí ustedes van a contestar en un máximo de 250 palabras. Máximo. Pueden usar menos si así lo desea. Vaya, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta
porque recuerden que esa es la idea de estas explicaciones. Si quieren, podemos repasar, si quieren, los principios. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Cree que nos puede explicar el principio de inmediación? Por favor. Claro, claro. Miren, viene, por supuesto, de la palabra mediar, pero de una manera directa, sin obstáculos entre él y el objeto que se está mediando. Tan directo que se le llama inmediación, que tiene que ver con inmediato, es decir, sin mediar nada, sin que haya algo en medio, más o menos así, inmediación, que no haya algo en medio. Ese podría ser como el contexto lexicológico de la palabra, sin que haya algo en medio. Entonces, la inmediación significa que el juez debe presidir sin delegar a nadie lo que hay que hacer dentro del proceso. Es decir, el juez es indelegable en su función. No puede hacer descansar en otras personas las actividades procesales que le conduzcan a formarse una decisión en cuanto a cómo resolver. Eso se ve reflejado en que él tiene que ser directamente el que lleve la batuta, digámoslo así, la dirección del proceso, la ordenación del mismo, la presidencia o presidir las audiencias. Él es el que tiene que escuchar el interrogatorio de los testigos. Es decir, él tiene que estar allí e inmediar la prueba. Si se le pide el reconocimiento de un objeto o de un lugar, él tiene que hacerlo personalmente. No se puede dar el lujo de delegar que otro juez lo haga. Y que conste en lo que para mí es una franca contradicción al espíritu de este principio, el mismo código permite que bajo ciertas circunstancias el juez pueda delegar en otro algunas actividades probatorias. Por ejemplo, yo hace poquito estuve presente en un reconocimiento judicial que no lo hizo el juez de la causa, sino que en base a esa prerrogativa que le da un artículo por ahí, comisionó a un juez de paz para que el juez de paz fuera e hiciera ese reconocimiento. Todavía no hemos tenido la audiencia probatoria en donde se van a discutir los resultados de ese reconocimiento. Yo confío de que el juez lo mandó porque de antemano él ya sabe de que de nada le iba a servir. Pero ojalá no vaya a salir con que ese reconocimiento es la prueba decisiva de su decisión y que ésta sea contraria a los intereses de mi cliente, porque entonces creo que ahí sí vamos a tener que discutir mucho en cuanto a la, digamos, a la solidez probatoria de una diligencia que no fue inmediata. Conozco también el caso de una resolución de Cámara en donde la Cámara anuló todo lo actuado desde una audiencia en donde el juez de la causa no la presidió él, sino que la presidió el interino. La audiencia era de prueba, o sea, había que recabar prueba en ella y con base a esa prueba había que resolver. Imagínense este juzgado cómo actuó.
el día de la audiencia llegó el juez interino. No sé si por enfermedad o por algún mandado, pero el juez titular no llegó. Llegó el interino. El interino presidió esa audiencia donde se recibió la prueba. Todo bien, normal. Y luego viene el juez titular y dicta sentencia. El juez titular que no presidió, que no inmedió la prueba, dicta sentencia, tomando, por supuesto, como base la prueba que había inmediado el otro juez. No, hombre, la Cámara ni tarda ni perezosa le anuló todo lo actuado y ordenó que se repitiera la audiencia probatoria y que el juez que inmediara la prueba fuera el que decidiera. Eso es el principio de inmediación. Sí, le escucho. Entonces, con respecto a ese principio que está explicando, con todos estos, aquí el juzgado de civil y mercantil de San Francisco Gotera, mayoritariamente en los reconocimientos judiciales, da que los juzgados de paz hagan esos reconocimientos judiciales. Entonces, ¿se está vulnerando este principio o no se está vulnerando? Porque hay un artículo que decía usted que dice precisamente que le da la potestad a otro juzgador para poder hacer eso. ¿Se está vulnerando el principio o no? Mire, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo la respondería en estos términos. En mi opinión, es el legislador el que ha vulnerado el principio al permitir o tolerar que un juez no inmedie ese tipo de prueba, como lo es el reconocimiento judicial que antes se llamaba inspección ocular y muchas veces se le llamaba también inspección personal del juez de la causa. Entonces, el legislador es el que, en mi humilde opinión, ha violentado este principio. Pero, y aquí viene el pero, mira, aquí viene el pero. Yo como juez, conocedor de los principios que informan el debido proceso, conocedor de que tienen su base en la Constitución de la República, sabedor de lo importante que es inmediar para poder resolver con acierto. Yo, si es potestativo, ¿por qué yo voy a delegar? Pero aquí ya estamos hablando en el terreno de cada quien. ¿Verdad? Como quien dice, aquí cada quien, pues. O sea, eso a mí me dice mucho de la clase de juez que es. Ahora, si yo fuera juez y yo tuviera un caso como el que les hablé, el que estoy esperando la audiencia, miren, honestamente, el juez no quería ir. Eso quedó claro, pero desde que se lo pidieron, el juez no quería ir. ¿Saben por qué? Porque estoy hablando del juez de Santa Tecla, que tenía que venir a San Miguel. y miren, allá hay gente, usted no me lo está preguntando, pero allá en el centro hay gente que piensa que de Lempa para acá es otro mundo, que aquí tiramos flechas, que aquí tenemos otro código. Bueno, el hombre no quería venir. Desde la audiencia preparatoria, no, pero ¿y yo qué voy a hacer? Y con eso que me van a demostrar que me... Y le insistieron tanto los abogados de mi contraparte que al final, vaya, pues, yo tengo la esperanza de que el juez entendió que era de puro gusto y nomás para complacer a esos abogados, vaya, pues también se va a reconocer, pues voy a delegar, pon delego. Otra vez, ojalá él sea consecuente con esa impresión que me dio y que al momento de resolver no vaya a salir con que el reconocimiento es la esencia de la prueba. Porque entonces sí que se va a pasear en todo. Vuelvo al punto. Ahí ya queda en el criterio del juez. Yo pensaría de que el juez no debería
fíjense bien, no debería delegar, sino que cumplir cabalmente con el principio de inmediación. Pero es que, ¿qué les diré? Nuestro legislador está lejísimos de ser perfecto, lejísimos. Y obviamente los cuerpos normativos tienen muchas deficiencias y muchas cuestiones que se pueden criticar. Vaya, por ejemplo, ese es otro ejemplo también de un principio, el principio de aportación. El principio de aportación requiere o exige que sean las partes las que aporten los elementos probatorios al proceso, las pruebas, las partes. Y que en base al principio dispositivo, iniciativa de parte, interés en juego, pues sean las partes también las que produzcan la prueba. Pero por allí hay una disposición que dice diligencias para mejor proveer, para mejor proveer. Es un permiso que el legislador le da al juez para, fíjense bien, para introducir prueba. Ah, no, dice el legislador, no es prueba, no es prueba nueva, no. Lo que el juez puede hacer es ordenar para mejor proveer algunas diligencias que complementen, como quien dice, como para tener una mejor idea, pero eso sí, sobre prueba que ya ha sido introducida por las partes. Por ejemplo, preguntas complementarias. El juez bien puede preguntar directamente a los testigos, a las partes o a los peritos. Entonces digo yo, el juez haciendo preguntas, ¿y para qué? Es decir, ¿y a él qué le importa? Es decir, miren, que no me vengan con mentiras, hombre. Desde que el juez utiliza esa prerrogativa para él preguntar, es porque ya quiere favorecer a uno o al otro, pues a cualquiera de los dos, pero ya está dejando de ser un árbitro imparcial. Ya lo está haciendo porque quiere o terminar de fregar a uno o mejorar al otro. Pero yo no puedo vislumbrar ningún ánimo de transparencia en estas intervenciones. ¿Pero por qué lo traigo a cuenta? Porque también el legislador lo permite, cuando en mi opinión debería prohibirlo. Se prohíbe al juez interrogar directamente a los testigos, a los peritos o a las partes. Así debería ser, en mi opinión, pero no. No. Para mejor proveer, el juez puede hacer preguntas. Entonces, yo no lo veo correcto. Ok, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Lick, Dígame. no sé si le entendí bien, y disculpe que pregunte tanto. No tengo problema. Vaya, en el principio de inmediación, en el caso entonces de que la prueba no haya sido presentada con anterioridad, si el juez, porque es que yo ayer estuve leyendo sobre el principio de inmediación y yo vi esa contradicción que usted dice, de que, o sea, le da la facultad para que otro juez de rango superior, igual o inferior, vaya a hacer diligencias, emplazamientos, pero también hay un artículo que dice de que el juez se puede desplazar en todo el territorio nacional, ¿verdad? Entonces yo vi esa contradicción. Ahora bien, si no sé si la entendí bien, pero en el caso de que la prueba no haya sido presentada antes y este juez no vaya y esta prueba sea esencial, entonces sí se estaría violentando el principio de inmediación. Otra vez, yo en lo personal pienso que sí, que si el juez fundamenta su sentencia en una diligencia que él personalmente no me dio,
o no inmedio, como lo querramos decir, para mí estaría violentando el principio. Ahora, si como en el caso que les cuento, lo hizo para satisfacer la petición que le estaban haciendo con tanta insistencia, pero al final de cuentas ni lo toma en cuenta, ni lo valora ese reconocimiento, aunque lo mencione, pero no le saca nada, pues yo no le vería ningún problema, no le vería ningún problema. Pero si lo utiliza como clave, como elemento preponderante de su decisión, y él no estuvo allí, diría yo, madre, ¿y este qué? Pues, o sea, ¿cómo puede él tener esa certeza o esa seguridad con lo que está escrito allí si jamás va a ser lo mismo? Jamás va a ser lo mismo, por muy poeta que el juez de paz sea, para describir, jamás va a ser igual, jamás. Entonces, si como usted lo vio, lo reconoció muy bien, si el juez tiene facultades para desplazarse a cualquier lugar del territorio de la República, ¿por qué no hacerlo? Pues, que no le gusta viajar, que se marea, o que quiere solo estar en el escritorio, que renuncie, pues. Pero esa es parte de su deber como juez, pues ir al lugar, máxime cuando es importante. Y en el lugar, ver, sentir, oler. Es decir, eso es inmediación. O sea, que no le den paja, pues, que no le den atol con el dedo. Eso es inmediación. Y que conste, voy a aprovechar la coyuntura. Usted como abogado tiene que hacerlo también. Usted no puede decir, oh, yo soy abogado, un buen abogado, y no va a los lugares donde estuvo la acción. No, usted tiene que ir primero, 1, 2, 3, 4 veces, conocer de pe a pa el lugar. Usted tiene que hacerlo también como abogado. Tampoco le va a exigir al juez que vaya, usted nunca ha ido, es tonto. El juez tiene que ir y usted como abogado ya fue. No, yo no friegue, vaya usted primero. Entonces, aquí ya es como le decía yo a su otro compañero, ya es una cuestión de cada quien, pues. O sea, el juez me va a decir qué clase de juez es cuando él tiene por norma ir él y no delegar, porque él entiende lo que significa el principio de inmediación. Pero si le vale piña, si él delega, ojo, el emplazamiento es otra cosa. El emplazamiento no es un medio probatorio. El emplazamiento nomás es una forma de comunicación de decisiones judiciales. Admítese la demanda, emplácese, vive allá, pues ok, mandemos a quien sea. Ahí no hay producción probatoria en un emplazamiento o en una citación que se pueda hacer. O sea, una cita. El problema es cuando se recoge prueba que va a servir como base para la sentencia. Ahí es el problema. Entonces, lo digo porque mencionó también el emplazamiento. Ese sí está bien, ese lo puede hacer por delegación. Pueden mandar a quien sea. Hasta los notarios pueden ser comisionados para ir y emplazar a una persona en el territorio nacional, es más práctico. Ahora, si, repito, si es un juez que él delega y él pregunta a las partes de su propia iniciativa y le corrige la plana a un abogado inexperto que no sabía ni cómo preguntar y todas las preguntas que el abogado hacía, objeción al lugar, objeción al lugar, objeción al lugar, y no le sacó nada al testigo. Se quedó sin prueba porque no supo preguntar. Todas las preguntas que hacía se las objetaban. En vez del juez, después dice, bueno, como el abogado no logró preguntar y todas las preguntas se las objetaron con razón, te voy a preguntar yo. Entonces, si yo fuera el abogado que hizo las objeciones, ok, pregunte. Y se testigo, ¿y en qué fecha es que sucedieron? Objeción, su señoría. ¿Quién me va a resolver las objeciones? A mí. ¿Será que el juez va a decir de su propia pregunta al lugar? ¿Qué piensan? Ajá.
Entonces, señor juez, pongamos al secretario para que resuelva las objeciones que yo le voy a hacer a las preguntas que usted haga. Entonces ya es agarrarme con el juez, pues. No sé si entienden el punto. O sea, yo como abogado estoy ahí asegurándome que no ingrese prueba. Y el juez quiere meter prueba a toda costa. Y entonces yo me voy a tener que pelear con él directamente. Él va a ser mi contraparte, pues. No nos demos paja. Él va a ser mi contraparte. Y al ser mi contraparte, ¿qué dejó de ser? Dejó de ser juez. Entonces mejor que no haga preguntas, pues. Mejor que no haga preguntas. Y buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Sí. Quintanilla. Buenas tardes, compañero. Respecto a eso, Lit, y en ese caso, está hablando del juez, ¿verdad? Y también tengo otra pregunta. Respecto de la primera, ¿es que el juez no puede hacer preguntas o es que le es prohibido por la ley hacer preguntas en un juicio, Él puede. dado que si no le ha quedado claro a algún, no sé, en verdad algo, entonces él sí puede, entendería yo. Sí puede. Y eso es lo que yo estoy criticando ahorita. Yo estoy criticando ahorita que pueda hacerlo. Y puede hacerlo porque la ley se lo permite. Entonces yo razonaba y les explicaba a ustedes que para mí, lejos de permitírselo, la ley debería prohibírselo. Pero no. Ese yo lo daba como un ejemplo más de cómo el legislador tolera la vulneración de principios, como el principio de imparcialidad. Porque cuando el juez pregunta ante esos vacíos o esas deficiencias del interrogador, por ejemplo, porque si algo no le quedó claro, ¿de quién creen ustedes que es la culpa? Pues es culpa del abogado que interrogó y que no lo hizo bien. Dejó todavía cuestiones pendientes, pero esa es culpa de él. No es culpa del otro abogado ni del cliente del otro abogado para que el juez venga a redimir al abogado que no supo preguntar. Es que miren, si aquí estamos en una batalla, por eso se habla de igualdad de armas. O sea, las armas se utilizan en la guerra. Entonces, es un aforismo, pues es una metáfora, es una forma de decir, pero es una batalla. O sea, un juicio bien llevado es un juicio muy dinámico, pues, o sea, donde ahí los abogados se ponen las pilas. Es como voy a tolerar yo como abogado que el juez venga y haga el rol que no hizo el otro abogado, pues. Yo no lo veo bien, pero contestando su pregunta, legalmente el juez sí puede. La ley le permite hacer preguntas aclaratorias, no introducir prueba desde cero, que conste, porque la ley le puso ese límite respecto de la prueba que ya ha sido introducida por las partes. Pero aún así, para mí, está violentando el principio de imparcialidad que debe él, pues, proteger y no dar ni la más mínima duda de que él está dejando de ser imparcial. Porque yo repito, si alguna necesidad hay de que él pregunte, es por la ineficiencia del abogado que presentó la prueba, ya sea un testigo o un perito. Así que, así como no debería delegar los reconocimientos, tampoco debería preguntar. Pero ambas facultades la ley se las da. Y por eso les decía yo que el problema no es del juez en el fondo, es del legislador. Pero como es potestativo, no es obligación, el juez no debería hacerlo. Ese es mi punto. No debería hacerlo. Y en lo que a mí respecta, en lo que yo pueda evitar que lo haga, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y ese sería también mi consejo para ustedes. Disculpe, su señoría. Nomás quisiera que haga constar en el acta mi inconformidad de que usted haga preguntas. No, pero es que a mí la ley me permite. Sí, su señoría, yo sé que la ley se lo permite, pero entendería yo que el principio de imparcialidad se podría ver ahí un poquito comprometido, ¿verdad?
Además, imagínese este escenario, que alguna de sus preguntas yo la considero objetable y le haga la objeción, ¿quién me la va a resolver? A modo de, por lo menos, a lo mejor el juez reaccione, vaya, pues también lo voy a dejar así. Y si él insiste, pues hágale la objeción, hágasela. Y que conste en acta que usted le hizo una objeción. Y cuando se la resuelva, métale revocatoria. Revocatoria ahí en audiencia. ¿A quién le va a dar la palabra para resolver la revocatoria? Miren el problema en el que se metería el juez. Porque la revocatoria en audiencia lleva un trámite. Le tiene que dar la palabra a la otra parte. Y entonces, si yo le pido revocatoria, objeción, señor juez, esa pregunta que usted está haciendo es sugestiva, por ejemplo, o es capciosa. No al lugar la objeción, no al lugar. Conteste testigo. Señoría, interpongo revocatoria. Revocatoria de su decisión de no dar al lugar a la objeción. Ajá. ¿A quién le va a mandar a oír? ¿Quién es la parte contraria? Ni modo que le va a dar la palabra al otro abogado si el abogado no es el que hizo la pregunta. La pregunta la hizo él. Así que eso sería un verdadero problema para el juez. Pues háganlo caer en ese problema. O sea, mire, uno tiene que hacer valer sus derechos también como abogado, pues es cierto, él es juez. Claro, no le falte el respeto. ¡Cuidadito! Cuidadito, tiene que ser usted muy cauto y muy, muy suave al hablar. Ok, creo que hemos llegado ya a la hora de terminar. Mire, así deberían ser las sesiones. Es decir, preguntas, respuestas, comentarios, explicaciones, críticas. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y los contenidos ahí están. Vayan y léanlos, memorícenlos, hagan mapas conceptuales, hagan lo que quieran. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo le quería preguntar, en caso del proceso común, ¿se va a hacer simulación de audiencia? Sí, sí. Vaya. Estamos pensando en examen parcial para una simulación. Ahí en la planificación puede ver bien, pero sí vamos a trabajar simulaciones para llevar a la práctica lo teórico. Ok. Gracias. Bueno, está bien. Bueno, vamos entonces a finalizar. Voy a parar de grabar ahorita para tomar asistencia.